estudiando de distinciones bíblicas, un tema muy importante que ha sido muy controversial en la vida de muchas denominaciones, y los creyentes necesitamos tener claro el aspecto de la salvación y las recompensas. Algunos piensan que la salvación es una recompensa de Dios, y si así fuera, usted y yo tendríamos que hacer algo para ganarla. Solo las recompensas son sustentadas a través del trabajo de alguien. Cuando usted, por ejemplo, trabaja arduamente, como recompensa de ello recibe un salario. La salvación es algo distinto. La salvación es sustentada en primer lugar por el carácter de Dios. Dios es amor, Dios es santo, Dios es justo, Dios es omnisciente, omnipotente, es decir, Dios es todopoderoso, y por lo tanto en su magnificencia Él puede ser cualquier cosa y como se le pegue en gana. La gente a veces pregunta, bueno, ¿y por qué Dios hace la salvación de algo tan fácil para los seres humanos? Porque lo más fácil, imagínense que lo más difícil que demandaba Dios para la salvación no lo pudimos hacer. Cuanto más fácil, lo más fácil la gente rechaza el asunto de la salvación. Entonces en esta lección queremos entender, queremos enseñar, queremos que a través del Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos muestre Dios, a través de su palabra, por supuesto, que es la comunicación que Dios usa para que nosotros entendamos cuál es su voluntad y qué es lo que necesitamos entender. Entonces, la salvación y la recompensa, mucha gente la disfraza o no la entiende. Y aquí, esto de las recompensas, hermanos, quiero hacer una pregunta. ¿Todos los que están aquí son salvos, hermanos? Bueno, qué bueno, porque si somos salvos, entonces vamos a entrar un poco a ver el asunto de la recompensa. La salvación no es un asunto que yo puedo trabajar. La salvación es un asunto que Dios trabajó para mí. En la cruz del Calvario se desataron todos los problemas que nosotros no podríamos solucionar. El asunto del pecado, por ejemplo, fue pagado de una vez y para siempre. Entonces usted y yo ya no tenemos que hacer absolutamente nada por el pecado. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, que el pecado fue pagado en la cruz y fue un inocente cargando la culpabilidad de toda la humanidad, entonces es fácil entender el asunto de la recompensa. Cuando el hermano Luis va a enjugar los bueyes, lo primero que hace es poner el yugo y después la carreta, ¿verdad que no? ¿Y a dónde van los bueyes? ¿Atrás o adelante? Adelante, porque si los pongo atrás no van a jalar la carreta. Así es con el asunto y los planes de Dios. Dios tiene en orden cada una de las cosas. Nadie recibirá recompensa en el futuro a menos de que sea salvo. Es decir, si es salvo y hace algo en su vida cristiana, entonces recibirá recompensa. Y si no, pues no recibirá nada. Hoy hay un capítulo de 1 Corintios que es muy controversial en estos asuntos, y es lo que vamos a estudiar. Por eso es que es importante entender esto. La barrera que separaba al ser humano entre él y Dios, que nos separaba a nosotros, fue desbaratada a través de la muerte de Cristo, y ya nosotros tenemos acceso directo al Señor. Bendita gracia, hermano, que es así, que es por gracia y no es por algo que nosotros merecemos, es por lo que Cristo hizo. Él derribó esa barrera que había entre nosotros y Dios, que era el pecado, y entonces ahora podemos llegar directamente al Señor. No sé si a usted le alegra esto, pero a mí sí me alegra. Desde el momento que yo recibí al Señor, es algo que he recibido con mucha alegría. ¿Saben por qué? Porque si no hubiese sido de esta manera, usted y yo estaríamos ahora destinados al infierno. Ahora, hay una anciana que siempre, todos los días que la veo, le pregunto,
ayer, por ejemplo, ella me dice, bueno, le digo yo, ¿ya está lista para irse? Y me dice, sí, ya estoy lista. ¿Y para dónde se va a ir? ¿Para el infierno o para el cielo? Y me dijo, claro que para el cielo. ¿Y por qué cree usted que merece entrar al cielo? Y algunas veces que le he preguntado me dice, porque yo soy buena, porque yo no peco, porque yo no le hago mal a nadie. Y a veces cuando platicamos reniega, insulta y dice cosas, y le digo yo, ¿usted no peca? Y entonces significa que Dios es mentiroso. Entonces, ¿cómo va a creer que Dios va a mentir? Pero muchas de estas justificaciones la gente pone. Entonces, el pecado, hermano, fue un asunto que fue terminado en la cruz del Calvario. Y gloria a Dios por esta obra terminada en la cruz del Calvario en favor suyo y mío. Bendita gracia, hermano. Por eso es que siempre, cuando nosotros nos congregamos los domingos o cualquier día, y donde quiera que estemos, debemos de meditar que no es un asunto de nosotros y no se trata de nosotros, se trata de lo que Dios ha hecho en nosotros, y por eso a Él solo la gloria, a nadie más. Ahora, cuando nosotros hablamos un poco acerca de la recompensa, necesitamos entender que dentro de las recompensas hay varios, ¿cómo se llama? Elementos. Dentro de las recompensas, el trabajo, fíjense, voy a decir algo para que lo entendamos. El trabajo del creyente, Dios lo toma como estos elementos. Dios tiene o lo mide a través de lo que usted hace como estos elementos y los compara así. Por ejemplo, ahí tenemos el oro, la plata y las piedras preciosas. ¿Son perecederos o son, ¿cómo se llama? Imperecederos. Estos elementos son imperecederos. Ahora, cuando usted obra en la vida cristiana, ¿de qué calidad de obra o qué motivos o con qué énfasis usted está haciendo la obra? A esto le llama la atención a Dios y le importa. Y si a Dios le importa, a usted le debe de importar también. Porque estas cosas son las que Dios estima con mucho valor. Hermano, ¿el oro hoy tiene valor o no tiene valor? Claro que sí. Y para Dios también tiene valor. Algunas iglesias allá se sorprenden cuando predicamos acerca de estas cosas. ¿Saben? Hablé con una de la luz del mundo y dijo, Dios aborrece todo esto de la música, el oro, la plata y todo este tipo de cosas. Y le digo yo, perdone, pero en la Nueva Jerusalén habrá una calle. Y no sé por qué usted me dice que Dios aborrece eso cuando Él ha construido una calle de oro en la cual nosotros vamos a caminar. Y de hecho, esto es lo que queremos nosotros enseñar ahora, que hay mucha gente que tiene cosas que los pastores les meten, pero se las creen. Si yo le digo a un niño, usted es tonto, y le repito que es tonto, y le digo que es tonto, saben que el niño al final va a decir, sí, yo soy tonto. ¿Y saben qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes hoy? Son inútiles. A veces en la escuela les dicen, ustedes son inútiles, son ignorantes, son esto, son aquello. Y ellos dicen, sí, es verdad. Y por eso es que no tienen la capacidad de discernir. Esa ignorancia es la que queremos nosotros a través de la palabra, mostrarles cómo Dios en su carácter quiere mostrarnos cómo debemos de andar después de que hemos sido salvos. Pero también hay otros elementos. La madera se quema, el heno se quema o la paja y la hojarasca. Estos son elementos que usted le pone un fósforo y un momentito está quemado. Ahora quiero que usted, para que vaya entendiendo qué es el tema que vamos a tratar ahora, es que hay elementos que permanecen delante de Dios firmes en relación a cómo usted obra hoy, que está en este cuerpo. Pero hay elementos que delante de Dios, en el tribunal de Cristo, serán como estos elementos, el heno, la madera y la hojarasca. Estos tres elementos serán
nada delante del Señor. Ahora, cuando nosotros vamos a estudiar este tema que es tan controversial allá afuera, muchos piensan, por ejemplo, de que cuando habla Pablo en 1 de Corintios capítulo 3 acerca de estos 6 elementos, está hablando de algo que necesitamos hacer para la salvación. Y Pablo está escribiendo en 1 de Corintios a creyentes, a salvos o a inconversos. A salvos. Entonces, como este tema nos compete a nosotros, entonces necesitamos entender que las obras para Dios después de la salvación son muy importantes. Ahora, hermano, y usted me puede decir, ¿y por qué dice que son importantes para Dios? Bueno, hay un capítulo, el capítulo 3 de 1 de Corintios, que Dios le dio a Pablo que escribiera, y si Dios se lo dio a Pablo que lo escribiera para nosotros, en este momento era para los corintios, pero ¿podemos aplicar esta verdad a nosotros? Claro que sí. No fue escrito a nosotros, pero nos ayuda a nosotros, nos sirve a nosotros. Entonces, usted debe de tener claro que después de la salvación, las obras que usted haga son importantes para Dios. Y pueden ser de estos 6 materiales: los perecederos o los imperecederos. ¿De cuáles quiere tener usted delante del Señor en el tribunal de Cristo? Yo quiero motivar a los hermanos. La iglesia tiene muchos ministerios. El hermano Jorge acaba de invitarnos a todos. Todos los creyentes tienen la gran comisión de predicar el evangelio, pero no todos lo hacemos. ¿Sabe que Dios le va a demandar en el tribunal de Cristo esto a usted? ¿Por qué? Porque es salvo, es un hijo de Él. Eso es como que el hermano Ben le diga a una de sus hijas, haz esto, y su hija no lo hace. ¿Cómo creen ustedes que estaría el hermano Ben? Él estaría molesto, enojado, estaría muy triste porque su hija no hizo lo que él le encomendó. Pues precisamente así es con Dios. Dios nos ha dado a nosotros un espacio. No sé cuánto tiempo estaremos aquí. El tribunal de Cristo viene inmediatamente el rapto sea. Y empezamos en ese tribunal, y aquí es donde van a ser evaluadas nuestras buenas obras o nuestras malas obras. Hermano Tony, puede bajarle un poquito. Entonces, vamos entonces a estudiar el pasaje que habla acerca de esto. Quiero invitarles a 1 de Corintios capítulo 3. No tenemos el máster. No, solo el máster baja un poquito. Entonces tenemos aquí 1 de Corintios capítulo 3. Hermanos, están despiertos, despertémonos. Vamos. 1 de Corintios capítulo 3, versículo 9. Hoy vamos a leer la Biblia, hermanos. Aquí tengo unos versículos, pero estos versículos los vamos a ver después. Quiero que veamos en 1 de Corintios en primer lugar. 1 de Corintios capítulo 3, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En primer lugar, noten en el versículo, ¿qué somos nosotros? Colaboradores. Un colaborador, ¿qué es lo que hace? Obra en favor de otro. Usted tiene que tener claro que mientras está aquí en esta tierra, usted es un colaborador nada más y menos del Dios Todopoderoso. Y el apóstol Pablo, miren, imagínense la humildad del apóstol Pablo. Dice, nosotros, ¿se incluía el apóstol Pablo? Si el apóstol Pablo hubiese sido orgulloso, porque algunos pastores dicen, el hermano Jorge una vez habló de un diácono, ¿y usted qué hace en la iglesia? Nada. ¿Saben que los diáconos son los que deben de servir más en la iglesia? Porque la palabra diácono significa servicio. Ahora, ¿usted quiere ser un diácono? No un diácono en el sentido literal, pero quiere ser un servidor. Aquí está el llamado.
ustedes, cada uno, son servidores del Señor. Y esto no debe de olvidarlo usted. El apóstol Pablo usa la analogía de un edificio aquí, si usted se fija. Dice, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En el edificio, hermano, se necesitan muchos materiales para poderlo construir. Y precisamente necesitamos entender que cuando un edificio es construido, hay una base principal. ¿Y cuál es la base principal? Es la piedra angular. En este caso, para nosotros, ¿quién es? Cristo. Y sobre ese fundamento el Señor construye. Por eso es que el Señor dijo a Pedro ya, y más yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré. Cuando dice edificar, significa construir. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Cristo hoy? Pues construyendo. ¿Y qué significa esto de construir? Construir una doctrina sana en nuestra mente, porque a veces nosotros nos llenamos de basura. Es como que usted vaya a Metrocentro y en Metrocentro no haya una comida saludable, usted, solo comida chatarra, pizza, hamburguesa, pollo, comida china. Eso es basura, hermano. Cuando usted escucha a otros predicadores y está oyendo falsas enseñanzas, eso es basura. El Señor quiere edificarnos con doctrina sana. Y aquí es donde, por eso Pablo va a enseñarnos la doctrina correcta en cuanto a la salvación y las recompensas aquí. Y por eso él habla de un edificio. ¿Y de quién es el edificio, hermano? Mira el versículo. Perdónenme los pastores que a veces se ensañan con las iglesias y creen de que la iglesia les pertenece y por eso las ordeñan, les sacan todo el dinero, los oprimen y hacen muchas cosas. Yo no sé si ustedes han entendido el quehacer de esta iglesia local, Iglesia Maús de Chapeltique. Si usted no ha entendido los propósitos del servicio aquí, hermano, ojalá usted se lleve esto ahora. Porque no se trata del pastor, no se trata del hermano Bel, no se trata de mí, se trata de lo que Dios le ha encomendado que usted haga. Y es de Dios, usted le pertenece a Dios. Y ese ministerio que le ha entregado es de Dios. Se lo ha entregado a usted para que lo administre. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo va a hacer? Esto es muy importante. Por eso Pablo usaba aquí la analogía para enseñar la doctrina de la recompensa y la vida de un creyente. ¿Le interesa a Dios la vida de un creyente, hermano? Claro que sí. Y ya empezamos a ver un versículo. Vaya al versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo. Dice Pablo, ok, el Señor es el fundamento. Y miren lo que dice, ¿conforme a qué? Es a la gracia, hermano. Miren, no es algo obligatorio. Yo por eso he dicho, si usted no está conforme con el ministerio, no lo está haciendo de la manera correcta, entonces medite un poco en esto. Porque es conforme a la gracia. Y si es por gracia, hermano, debe de hacerse con mucha alegría. ¿Por qué? Porque no le ha costado a usted, pero a Dios sí le ha costado. ¿Sabe qué le costó a Dios? La sangre de Cristo. Entonces, el hecho de haber entregado un ministerio a cada uno de nosotros, cualquiera que sea, le ha costado a Dios. Es la gracia de Dios. Entonces, ven, nosotros los creyentes deberíamos de regocijarnos cada vez que nos paramos a servir al Señor en cualquier área que sea. Por eso Pablo dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. A Pablo se le fue dada, a usted se le ha sido dada también. Y el versículo también dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento que Pablo puso? A Yeshua Yamashiach. Te estoy hablando en lengua, hermano. No, es que ese es el nombre correcto.
Es el nombre correcto, Yeshua. Bueno, y no es Yeshua, es lo que es Yeshua en hebreo. Entonces, Yeshua es el fundamento. Y Pablo lo puso. ¿Cómo lo puso Pablo? A través del Evangelio. Entonces, el fundamento, yo no puedo separarme, y si un predicador se para aquí enfrente a decir un montón de cosas y Cristo no es el centro de su predicación, no sirve para nada. El fundamento es Cristo. Por eso todos los creyentes necesitamos enfocarnos en el fundamento que es el Señor. Ahora, por eso Pablo se considera como un arquitecto. El fundamento del edificio de Dios es Jesucristo. En la vida del creyente, todo es provisto mediante la gracia por el Señor Jesucristo. Si oramos al Señor, ¿por medio de quién debemos de orar? Cristo. Los dones fueron entregados ¿por medio de quién? Cristo. Los ministerios fueron entregados ¿por medio de quién? Jesucristo. Jesucristo es el centro de nuestro quehacer diario, de nuestra vida cristiana. Y si usted está haciendo cosas alejado del centro o de ese fundamento, hermano, está en un camino equivocado. Y ya voy a poner algunos ejemplos de esto. ¿Cuándo es que caminamos equivocadamente en la vida cristiana? Pero Pablo también dice, y otro edifica encima. Es decir, el fundamento está puesto, pero otro pone encima. Ahora, ¿cuántos de ustedes están colocando encima de ese fundamento? ¿Cuántos? ¿Y cómo, hermano? ¿Cómo lo puedo hacer? Ya el hermano Jorge les decía. ¿Cuántos tenemos valor de hablar en público o personalmente con otras personas acerca del Evangelio? Algunos nos cuesta porque es mi amigo, porque qué va a decir, que no tengo una vida muy buena, y etcétera, etcétera, etcétera. Y no lo hacemos, predicar el Evangelio. Marisa estaba un poco afligida porque en una tienda me encontré con una mujer que estaba insultando a una musulmana. Y dije yo, una anciana como de 78 años, 80 años más o menos. Era salvadoreña, hablaba perfecto inglés y en inglés le insultó todo. En esos días había pasado, no sé si ustedes se dan cuenta, de una masacre que hubo ahí en Estados Unidos, ¿cómo se llama? Una discoteca homosexual. Y le dijo barbaridades y le digo yo, yo me metí porque ella dijo, yo no sé por qué Dios no hace algo con esta gente. Y le digo yo, es que Dios no tiene problema con la gente. El problema somos nosotros mismos. Y en la vida cristiana, hermano, Dios no tiene problema. ¿Quién es el problema? Nosotros somos el problema. Es que es así. La vida cristiana a veces nosotros mismos la complicamos y nos defraudamos, nos desanimamos, nos angustiamos y nos desesperamos en nuestro ministerio por nuestra misma culpa. ¿Sabe quién se beneficia cuando trata de hacer las cosas correctamente? ¿Ustedes creen que Dios nos necesita a nosotros? No. Él pudiera hacer inclusive que las mulas hablaran y las piedras también, si usted no quiere hablar. Y lo puede hacer. Usted puede, ¿qué? Sí, claro. Ya lo hizo en el pasado. Entonces, si ustedes no hablan, entonces Dios puede hacer cualquier cosa. Pero algo importante, hermano, es que Pablo puso el fundamento y nosotros debemos de sobreedificar sobre ese fundamento. Y por eso debemos de ser muy cuidadosos de cómo edificamos sobre ese fundamento. Porque podemos hacerlo bien o podemos hacerlo mal. Ahora, Dios no quiere que estemos solo ocupados, porque muchos creen que los servicios al Señor son ocupaciones nomás, y no se trata de eso. Si usted cree que el ministerio que el Señor le ha entregado es una ocupación, perdóneme, pero está equivocado. No es una ocupación. No es solo para que usted esté en un lugar específico. No se trata de eso. Si ustedes se han fijado en el versículo 10, ¿cuál es el propósito? Sobre edificar. Ahora, ¿cuándo es que nos sobreedificamos o nos edificamos?
cuando ayudamos a otro en el servicio y cuando nosotros aprendemos de otro en el servicio. Eso es edificar. Así es de que si usted no está enseñando nada y no está haciendo nada en beneficio de otro, perdóneme, pero solo está ocupado nomás. No está sirviendo correctamente. Versículo 11. Usted me dice, bueno, ¿y por qué? Bueno, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento. Porque no está basado en, miren, el hermano Luis, cómo sirve en la iglesia. Toca la música, canta, arregla el equipo, predica, hace esto. No se trata de eso. No se trata de cuánto estoy haciendo. No se trata de mí. Miren el versículo. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, ¿en dónde debo de estar enfocado yo para servir? En Cristo. Cristo, hermano. El fundamento del edificio de Dios es Jesucristo. En otras palabras, cuando tiene que ver con el asunto de recompensa, solo los que son salvos en Jesucristo, los que tienen a Jesucristo como el fundamento de su fe, pueden obtener una recompensa. De lo contrario, perdónenme, pero solo estuvo ocupado. No sé si entendió lo que acabo de decir. Aquí en la iglesia pueden haber muchos que aún no han sido salvos. Yo pregunté al principio, ¿están todos salvos hoy por hoy? Y todos me dijeron que sí. Y si usted es salvo, entonces usted puede ganar recompensas en el futuro. Y vamos a ver un poco de eso también. Versículo 12. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca. Noten que para edificar sobre el fundamento que es de Jesucristo, que hay tres de los materiales de construcción que son permanentes, tienen mucha durabilidad y valor. Los últimos tres son perecederos, no tienen durabilidad, ni tienen valor, son inservibles. Si pudiéramos escoger materiales para la construcción, serían obvios. Yo creo que a todos les encantaría. ¿Cuál de los tres primero? Bueno, a mí me encantaría el oro, la plata o las piedras preciosas. ¿Las mujeres les encantan las piedras preciosas, hermano? Claro que sí. Les encanta y lo sabemos. Lo sabemos. Pero fíjese bien, la palabra sí en el versículo 12 está en la condición de la primera clase. Es decir, si en el versículo 12 dice, y si sobre este fundamento, es decir, si lo hace, si edifica sobre ese fundamento, si lo hace. Por eso es que está en la condición de primera clase. Está asumiendo una realidad que vamos a construir sobre el fundamento en alguna manera. La pregunta es, ¿en qué manera? ¿Vamos a edificar con el punto de vista humano o con el punto de vista divino? Y aquí está el asunto que necesitamos entender en cuanto a la recompensa. ¿Cómo edificar sobre el punto de vista humano? Sencillo. El hermano Aníbal me ha puesto ahí para que yo vaya a comprar unos regalos para la fiesta de los niños. Tanto que molesta este maestro panzón. Es mentira, hermano. Bueno, yo digo panzón porque yo traigo como 2 andillas más de Estados Unidos hoy. Pero cuando usted tiene este pensamiento, tanto que molesta. Esto es edificar bajo la perspectiva humana. Eso es. Ay, hombre, que me tocan las flores. Ay, hombre, que el refrigerio. Fíjense, quiero decir algo del refrigerio, hermanos. Usted no tiene la obligación de poner el dinero para el refrigerio, solo pedirlo. Lo que necesita es que esté disponible a los niños. Son sus propios hijos, son nuestros hermanos, hermanos. Claro que sí, son los hijos de nuestro hermano. Y cuando descuidamos esta área, usted está desenfocado.
Ay, ¿para qué me puso ahí? ¿Ves? Eso es edificar sobre el fundamento humano. Entonces, cuando dice, este hermano Jorge, el hermano B, el hermano Luis, ya aburren con esto de que no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. El hermano, digámoslo todo, hermano, y solo como 8 dijo él que había visto, que había dicho el versículo. ¿Será que no lo saben, hermano, y creen que nosotros lo estamos inventando? Yo a veces me preocupo porque digo yo, ¿será que los hermanos piensan que nosotros nos inventamos cosas? Pero hermano, ¿sabe quién se beneficia cuando usted está aquí? No el pastor, no los líderes, no, es usted mismo. Entonces usted tiene, claro, hay algunos que no pueden venir a los estudios bíblicos por su trabajo, pero si está en la casa y pudiera, yo le aseguro, yo el día que no puedo venir y se llegaron las 4:30 y no estoy aquí, ese día yo me siento inquieto. Y si usted no siente ninguna inquietud, pregúntese qué está pasando en usted. Pregúntese, porque puede ser que está muerto espiritualmente. ¿Se pueden morir los creyentes espiritualmente, hermano? Sí. Aquí en esto vamos a ver, ¿saben cuántas muertes habla la Biblia? 7 muertes, y los vamos a estudiar aquí. Entonces, usted puede edificar humanamente, pero también puede hacerlo a través del Señor, a través del fundamento. Y vamos a ver algunos versículos. Vamos a edificar con el punto de vista humano o con el punto de vista de Dios. Cuando usted, ¿cómo edificar con el punto de vista de Dios, hermano? Estando en la iglesia. Hoy es día de culto. Voy a adorar al Señor, a aprender, a edificarme. Hoy me toca el privilegio, voy a hacerlo. Y saben, la pregunta también es, ¿cómo lo voy a hacer? Es muy importante. El cómo siempre, hermano, es muy importante. Lo voy a hacer por obligación, lo voy a hacer porque me han puesto, lo voy a hacer, eso no sirve para nada. No sirve. No abona en absoluta eso, se está construyendo los otros 3 tipos de material. Y si no me cree, bueno, versículo 13, mira lo que dice. La obra de cada uno se hará manifiesta. Muy bien. Hermano, a veces nosotros aquí, yo he dicho algunas cosas aquí, quizás que parecen pesadas, pero es por esta razón. Porque a veces olvidamos, probablemente aquí solo usted sabe cómo lo está haciendo. Yo no estoy juzgando a nadie aquí, es cada uno de nosotros que debería de juzgarse cómo lo estoy haciendo. Pero aquí probablemente podamos engañar a cualquiera, aquí horizontalmente, pero ¿saben a quién no podemos engañar? ¿Saben? Miren, dice el versículo, la obra de cada uno se hará. Es decir, hoy lo podemos hacer equivocadamente, pero delante del Señor, el Señor va a decir, ¿sabes qué? Estuviste con cierta persona y no le predicaste el evangelio. Te dieron un privilegio en la iglesia y no lo hiciste para edificar a los hermanos. Lo hiciste por obligación, por esto y por esto. Ya el hermano Aníbal invitó a las hermanas, hay una reunión. Hermano, dentro de los ministerios debemos de ser responsables. Y él espera, yo creo que espera que todos vengan, ¿no? Ojalá que así sea. Porque es parte también de la ¿qué me motiva a mí? ¿Qué me motiva a actuar en el ministerio? Entiendo, nosotros hemos repetido, el hermano Jorge acaba de invitar a toda la iglesia en el Instituto Bíblico. Hermano, no es solo para los iluminados, es para el que quiere edificarse y para ayudar a otro a edificar. Las maestras de escuela bíblica deberían de ser las primeras a estar en el instituto. Y las que cuidan también porque son ayuda y apoyo para este ministerio. ¿Y para qué, hermano? ¿Para qué? ¿Saben quiénes están detrás allá, hermano, que necesitamos enseñarles? Los hijos de ustedes, los niños.
necesitan ser salvos ellos también, hermano. Ok, y si un día el Señor llegamos allá, ustedes tuvieron un grupo, las maestras y los que somos responsables de esto, y el Señor les dice, ¿sabes qué? Tuviste allá un grupo de niños y no les enseñaste mi palabra. Mejor estaba con el celular ahí subiendo fotos y allá, perdónenme, hay que ser muy responsables en esto. Y esto no lo digo por mí, lo digo, hermano, para que usted sea beneficiado en el futuro. El Señor manifestará su actitud. ¿Cómo hizo la obra? Aquí dice, la obra de cada uno se hará. Muy bien, versículo, la parte B. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Es posible que hoy la calidad de nuestras obras no sea manifiesta. Probablemente no. Pero aquel día sí. Voy a ponerle un ejemplo. El Señor me va a llamar a mí un día y me va a decir, ¿sabes qué, Luis? Estuviste ahí al frente y no dijiste lo que tenías que decir. Y esto va a ser como que agarre un poco de paja, enciende un fósforo. ¿Sabes? Esta obra que te encomendé, ¿no la hiciste? ¿Qué significa esto? Que el Señor no me dará nada, porque aunque me pasé tantos años haciéndolo, no sirvió de nada. ¿Cuántos de ustedes quieren galardones en el futuro, hermano? Fíjense que los militares, amén, ¿verdad? La iglesia, yo no sé por qué a veces están así. Amén, hermano, con alegría. Amén, hermano. Este debería de ser el anhelo de los creyentes. Ahora, porque la gente piensa que cuando piensa en galardones o regalos, está pensando, en premios, perdón, está pensando en algo, bueno, como nosotros aquí no lo vemos las cosas perecederas. Si le regalan una loción Tommy a uno, ¿verdad? Que la gente, Tommy, bueno, $70. Pero hermano, los galardones del Señor son servicios en el futuro. Es decir, actividades que nosotros vamos a tener en el futuro para ayudar a otros hermanos en el futuro. No son cosas materiales como algunos piensan. Pero eso sí, un día será manifestado claramente nuestros motivos por los cuales servimos al Señor. Tengo un tiempito todavía. El día la declarará si edificamos en la carne o por fe con el poder del Espíritu Santo, porque el fuego va a probar esta obra. Entonces hay dos maneras de hacerlo. Puedo hacerlo en la carne o puedo hacerlo en el poder del Señor. Y quiero poner un ejemplo. Imagínense que todos nosotros ya vimos en el versículo 9, ¿qué somos? Colaboradores. Y un colaborador solo lo que hace es llevar algo que alguien le encomendó. ¿Sí o no? Entonces usted solo sirve como un medio para otros. Es el que lleva algo. Por eso es que en el sentido general nosotros somos apóstoles, mensajeros. Llevamos un mensaje de alguien que quiere decírselo a otro. Este es como el tubo y el agua. El tubo no es lo importante. ¿Qué es lo importante? El agua que pasa por el tubo, porque es lo que nos beneficia a nosotros. Igual nosotros. O podemos ser ese tubo que lleva la voluntad de Dios hacia otro y se benefician, o podemos obstruir ese tubo y no dejar que nada pase. O podemos hacer las cosas equivocadas también. Ahora, ¿cómo se logra esto? En primer lugar, necesitamos comunión con el Señor. ¿Cómo tenemos la comunión con el Señor, hermano? ¿Cómo obtenemos la comunión con el Señor cuando le hemos perdido? Confesando nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Esto debería de saberlo todo creyente y es un asunto tan sencillo. Hice un pecado, me pongo a cuenta con el Señor y le digo,
Sí, Señor, tú dices que esto es pecado, yo te lo digo que es pecado también. Me pongo de acuerdo contigo. Eso es entrar en comunión. Ahora el Señor dice, ok, te voy a usar para que lleves algo a los demás. Si no estamos en comunión con el Señor, todo lo que hacemos fuera de la comunión con el Señor es pura carnalidad. Esto es así. Por eso, hermanos, que siempre debemos de recordar aquel versículo que Pablo escribió a los tesalonicenses. Primero de Tesalonicenses 5:18. ¿Estás siempre gozoso? Orad sin cesar. ¿Y qué es orar sin cesar, hermano? Usted anda caminando, orando sin cesar. Está trabajando, orando sin cesar. Está dormido, no. Está acostado, orar sin cesar. Va a comer, a orar. Es decir, tenemos todo el tiempo oportunidad. ¿Para qué, hermano? ¿Por qué Pablo insistía en este versículo? Porque es la manera de poder tener comunión con el Señor y que Él nos use para ser colaboradores de Él. ¿Ven el asunto cómo funciona? Si no, no sirve todo lo que nosotros hagamos, cualquier cosa que sea. Ahora, versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá. Muy bien, si permanece. Esto significa que si no permanece, hermanos, ¿qué va a pasar? No tiene nada. ¿Está hablando de la salvación aquí? No, no está hablando de la salvación. Pablo está hablando de la recompensa por haber obrado después de la salvación. Y algunos usan este pasaje inclusive para decir, ya ven, si no obra de la manera correcta, se pierde la salvación. ¿Qué es lo que se pierde, dice Pablo? Bueno, ¿qué es lo que recibe si hace una obra correcta delante del Señor? Recompensa. Pero miren el versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá. Ya ve, se pierde la salvación. ¿De qué está hablando aquí? Recompensa. Se pierde la recompensa. ¿Y cómo sabemos que no habla de la salvación? El mismo versículo lo aclara. Dice, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué será quemado entonces? ¿El creyente? No. ¿Qué será quemado? La recompensa. No, tampoco. Sí. Ah, sí. Los católicos generalmente usan este pasaje para hablar del purgatorio. Aquí no está hablando del purgatorio absolutamente. Una persona que ha puesto su confianza en el Señor es salvo de una vez y para siempre, hermano. ¿Necesita purgar algo? Nada. Entonces, ¿qué? Estoy haciendo una pregunta. ¿El creyente es el que se quema? No. La obra es la que se quema. En otras palabras dice el Señor, ¿sabe qué? Hiciste esta obra en la carne, no sirve para nada, no tienes nada. ¿Ven? Pero también el versículo 15 es muy claro que Él mismo será salvo, aunque toda la vida del creyente pueda convertirse en humo. Es decir, usted puede pasar aquí todo el tiempo y estar inclusive, hermano. Yo voy a ponerme ejemplo. Yo podría estar aquí predicando creyendo de que soy el Illuminati más grande y estar aquí toda mi vida y en el tribunal de Cristo no recibir nada. Y van a haber pastores así, hermano. Sí, pastores que han afectado el fundamento por predicar otras cosas aún sabiendo la verdad. Saben que muchos pastores predican aquí que la salvación se pierde. Y aquí está declarando Pablo perfectamente, dice Pablo, ¿saben qué? La obra de alguno se quemará, pero él mismo será salvo, aunque se queme la obra que hizo. No sé si entendieron claramente lo que acabo de decir. Entonces, ¿a Dios le interesa, hermano, cómo actúa usted hoy que ha sido salvo? Sí le interesa. ¿Y por qué le interesa? Porque quiere darle a usted galardones, quiere darle premios en el futuro.
¿A cuántos de los jóvenes les gustan los premios? Aquí hay algunos jóvenes que en las instituciones han salido con el primer lugar. ¿Es bueno eso? Sí, claro. Los creyentes, los hijos de ustedes, deberían de ser los mejores estudiantes en las escuelas, en la universidad, en el colegio, donde sea. Deberían de ser los mejores. Deberían. Pero a veces son los que más dejan que desear. Bueno, y voy terminando. Entonces, el ofrecimiento por parte de Dios, hermano, es precisamente la salvación es ofrecida ¿a quiénes? A los incrédulos. Si usted es creyente, Dios no le está ofreciendo salvación hoy. ¿Qué es lo que le ofrece? Galardones, premios en el futuro. Los creyentes, las recompensas son ofrecidas a los creyentes en Cristo. Solo a ellos. Solo a ellos. Ahora, la salvación es ofrecida ¿a quiénes? A los incrédulos. Miren Hechos capítulo 4:12. Y en ningún otro hay salvación, pues no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el que tengamos que ser salvos. No hay salvación si no es a través de Jesucristo. Ahora, la salvación es ofrecida a los incrédulos. Hechos 4:12. Las recompensas son ofrecidas a los creyentes en Cristo. 1 Corintios 3:11. Miren lo que dice. Pues nadie puede poner otro cimiento distinto del que está puesto, que es Jesucristo. Es Cristo el énfasis para poder actuar en nuestra vida cristiana. La recepción por parte del hombre, la salvación se recibe solo por gracia mediante la fe, solamente en Jesucristo, aparte de toda obra humana. Miren lo que dice Romanos 3:28. Afirmamos pues tanto que el hombre es justificado por la fe con independencia de las obras de la ley. Estoy usando una versión más entendible. Dice justificado por la fe, pues con independencia de las obras de la ley, es decir, aparte de las obras de la ley. Y Efesios 2:8 y 9 dice, así pues, por gracia habéis sido salvados. Me gusta esta versión, ¿sabe por qué? Porque dice, habéis sido. Es decir, es algo completo en el pasado cuando usted confió y no es algo que usted puede ganar o que puede hacer algo por ella. Y el versículo dice, y esto no procede de vosotros. Es decir, usted no puede hacer nada porque Cristo ya lo hizo por usted. Versículo 9, es decir, no procede de las obras para que nadie se gloríe. ¿Cuántas obras necesitamos hacer para salvarnos? ¿Cuántas obras necesitamos hacer para condenarnos? Ninguna. Esto se lo expliqué a alguien hoy que fui a Estados Unidos y me dijo, ¿qué? Claro que sí. Si usted confía en Cristo, usted es salvo y no es condenado. Pero si no confía, ya está condenado. Y le digo yo, Juan capítulo 3, versículo 18. Y yo pensé que era por hacer algo. Sí, usted pensaba. Pero Dios ha pensado que es un regalo para la humanidad. ¿Ve qué sencillo es? Ahora, la recepción por parte del hombre. La salvación se recibe solo por la gracia, mediante la fe solamente en Jesucristo, aparte de la obra humana. La recompensa se obtiene por gracia, mediante la fe que resulta en obras que honran a Cristo. Este es el énfasis, hermano. Obras que honren a Cristo, no que me honren a mí. Por eso es que ustedes no deben de mirar, algunos son fanáticos de Cash Luna, de Benny Hinn, de pastores. Una mujer del Dios te dijo una vez, yo digo voy al tabernáculo de oración porque ahí sí está el Espíritu. Claro, si les traen a Maldonado y les traen a otro que les regalan el Espíritu. Yo vi a Maldonado una vez, ¿quieren recibir el Espíritu? Amén, decía la gente. Dije yo, entonces solo hay conversos ahí. Y les decía, agárrenlo. Yo no he visto hombres con tan opulencia siendo bayuncos y torpes. Y no he visto también congregaciones más ignorantes que estas que hacen esto.
Hermano, gloria al Señor que hemos entendido la gracia, amén. Que la recompensa se obtiene por gracia también. Dios se la va a dar. ¿Saben por qué? Porque usted tuvo comunión con Él, lo usó a través del Espíritu Santo y la gloria fue para el Señor, no para usted. Cuando oigo yo a los hermanitos del hermano Toby decir, hoy salimos a predicar este domingo, mire pastor, aquí le traigo esta lista, 20, porque hicieron la oración del pecador, torpes, ignorantes. ¿Y sabe qué? Yo les prediqué. Hermano, ¿cuánto ganamos nosotros para el Señor? Nada. Usted solo es un colaborador del Señor. ¿Entiende esto? Porque si usted está pensando que va a ir a predicar el Evangelio y para ganar almas para Cristo, está equivocado. Usted no gana nada. Es el Señor el que gana la alma para Cristo. ¿Quién convence de pecado al mundo? Entonces no es usted. Usted solo debe de predicar el Evangelio, dejar esa semilla y déjela que germine. El Señor lo va a hacer. Por eso la gloria solo es para el Señor. Ahora, hermano, hay otro versículo, ya se me terminó el tiempo. Ya me voy a quedar aquí para que el hermano que continúa hable un poco de esto. Pero sí quiero decir, hermano, que los servicios que nosotros, el Señor nos ha dispuesto, debemos de hacerlo en el poder del Señor, para que la gloria sea para Él y no para nosotros. Oremos.